Bien, la clase de hoy es de encefalopatía hipóxica isquémica. Hablamos un poco de la etiopatogenia de esta patología. Vemos que hay situaciones tanto del feto como de la madre o compartidas que provocan una disminución en el flujo sanguíneo o una disminución en su transporte, lo que va a ocasionar una hipotensión, una acidosis, y esto genera una isquemia y una disrupción en la autorregulación del flujo cerebral. En cuanto a los escenarios que se plantean en esta patología, debemos conocer 4 escenarios diferentes. El insulto leve a moderado que ocurre en el recién nacido término, el insulto severo que ocurre en el recién nacido término, y el insulto leve a moderado en el pretérmino y el severo en el pretérmino. Hay algunos conceptos que debemos tener en cuenta a la hora de valorar las lesiones por encefalopatía hipóxica isquémica. Debemos saber que el insulto no afecta por igual a todas las estructuras cerebrales. Existen áreas de mayor sensibilidad, áreas que vamos a llamar de vulnerabilidad selectiva. Las áreas vulnerables dependen de factores como el grado de madurez, la severidad o la duración del insulto. No se lesionan las mismas áreas en pacientes prematuros que en pacientes a término. Y el insulto debe tener una duración de 10 a 15 minutos para provocar secuelas. Vamos a hablar de los neonatos pretérmino. Vamos a tomar como límite de corte menor a 36 semanas. De hecho, vamos a decir que la mayoría de las lesiones que se provocan en estos pacientes, ante un insulto leve a moderado, afecta más que nada la zona periventricular, como vemos en el gráfico de la derecha. La mayoría de estas lesiones ocurren dentro de las 24 horas y la prevalencia de estas lesiones es inversamente proporcional con la edad gestacional y el peso. Como decía anteriormente, las lesiones van a tener una afectación periventricular, se llama patrón ventriculópeto. ¿Sí? Esta zona está irrigada por estas arterias ventriculopetales que se van a ver afectadas por la autorregulación, digamos, por esta fase de la autorregulación, y van a producir lesiones entonces en el territorio que mencionábamos anteriormente. Una de estas lesiones que podemos encontrar en estos pacientes es la hemorragia de la matriz terminal, donde vamos a encontrar 4 grados de hemorragia. El grado 1 es aquella, aquí la reconocemos, ¿no?, como focos hiperecogénicos a nivel del surco cabotalámico, que no vuelcan dentro del ventrículo ni lo dilatan. Esta es la tipo 1. La tipo 2 tenemos una hemorragia intraventricular sin dilatación de los ventrículos. En cuanto a la tipo 3, ya vemos que hay una dilatación, ¿sí?, de los ventrículos con sangre en el interior de los mismos, la posición en el grado 3 de la clasificación, y la grado 4, la que encontramos compromiso parenquimatoso, ¿sí? Hay aquí hemorragia parenquimatosa periférica a los ventrículos laterales. En esta diapositiva podemos ver imágenes secuelares de un insulto moderado en un ejercicio pretérmino. Vemos arriba a la izquierda una imagen de resonancia magnética potenciada en T1 corte axial, donde podemos apreciar una disminución de la sustancia blanca periventricular. En la imagen de abajo vemos aquí un corte sagital de resonancia magnética también potenciado en T1, donde podemos ver aumento del sistema ventricular. La imagen B es un corte axial de resonancia magnética en secuencia FLEG, donde podemos ver una hiperintensidad periventricular que se traducen como áreas de gliosis, ¿sí? A este nivel. Vemos la figura D, corte axial de resonancia magnética. Este es una secuencia T2 estrella, donde podemos ver, donde indica la flecha, área de hipodensidad, que se
traduce como depósitos de hemofidelia. ¿Sí? Quiere decir que en este lugar, en esta ubicación, hubo sangre. Otra de las patologías que podemos encontrar en el insulto leve a moderado del recién nacido pretérmino es la leucomalacia periventricular. Vemos imágenes de ecografía transfrontalular de los cortes coronales y digitales. La leucomalacia periventricular en sus fases tempranas se manifiesta como hiperecogenicidades periventriculares. Luego va evolucionando y se transforma en estos quistes periventriculares para luego generar un aumento del tamaño del sistema ventricular, en este caso asociado a polencefalia. Lo que tenemos aquí es una imagen de resonancia magnética en corte axial, potenciada en T1 y potenciada en T2. Vemos rodeando los ventrículos laterales, la sustancia blanca periventricular, vemos una hiperintensidad a este nivel con pequeños focos hiperintensos. Vemos en el corte axial potenciado en T2, estos focos quedan ocultos en esta hiperintensidad periventricular. Y recordemos que en el recién nacido y en el caso del pretérmino no ha terminado todavía la mielinización, por lo tanto posee mucho más agua, lo que se traduce en esta imagen hiperintensa periventricular. Bueno, esto corresponde a una leucomalacia periventricular. Esta imagen fue hecha a los 4 días del evento, si estamos hablando de algo agudo. Estos son hallazgos más evolucionados de la leucomalacia periventricular, ¿sí? Donde vamos a ver imágenes potenciadas en T1. Las dos imágenes de arriba tenemos un corte axial, como dije, potenciado en T1, donde muestra aumento del sistema ventricular. Tenemos un corte axial potenciado en T1, donde se ve un afinamiento del cuerpo calloso. Debajo tenemos también dos cortes de resonancia en secuencia FLER, donde nos muestra esta hiperintensidad periventricular en relación a gliosis. Bien, bueno, aquí también tenemos dos cortes axiales de resonancia en secuencia FLER, donde ya vemos bien evolucionada esta leucomalacia periventricular con la presencia de imágenes quísticas groseras, ¿sí? Bien, pasamos al recién nacido término, donde tomamos por límite de corte mayor a 36 semanas. Aquí el territorio de interés de la lesión cambia, se desplaza hacia la periferia, como vemos en el gráfico. Vamos a ver zonas afectadas que son la sustancia blanca subcortical y la corteza parasagital. Estos van a ser las zonas que afectan al recién nacido término ante un insulto leve a moderado. Bien, como veíamos, las zonas de interés periventricular ya cambian. Lo que vemos como hallazgo son, por ejemplo, en estas imágenes de ecografía, vemos lo que es una necrosis laminar cortical y vemos focos ecogénicos a nivel del parénquima cerebral. Lo que vemos aquí es un cortes de resonancia, secuencia T1, T2 y difusión. Este es un recién nacido a término, aquí un evento, un insulto, leve a moderado, donde vemos que no hay grandes cambios tanto en las secuencias potenciadas en T1 como en T2, pero cuando se aplica la difusión vemos que reconocemos áreas hiperintensas, áreas que decimos que
de restricción a la difusión, donde estas áreas se traducen como áreas de lesión. Cuando hablamos del insulto severo en recién nacidos término y pretérmino, hay un patrón de distribución similar en ambos, eh, en ambos pacientes, un poco de afectación a nivel talámica en los pacientes recién nacidos pretérmino. Cuando hablamos de los pretérminos, bueno, decimos entonces que el tálamo, el vértice anterior y el troncocéfalo dorsal son las zonas más afectadas. En cuanto a los recién nacidos términos, ganglios de la base, como por ejemplo putamen y globo pálido, tractos córtico-espinales y el córtex perirolándico. Y todo esto tiene que ver las áreas de, de afectación, tal vez que no se aclaró antes, tienen que ver porque son áreas que están metabólicamente más activas, ¿sí? Por eso esa distribución diferente tanto en el pretérmino como en el recién nacido término. Bueno, aquí tenemos imágenes de ecografía de un recién nacido término ante un insulto severo en un día de vida, donde vemos un aumento generalizado de la ecogenicidad, ¿sí? Con disminución de los ventrículos, lo que se traduce como un edema generalizado, ¿sí? Estas son imágenes de resonancia magnética en difusión y ADC. Esto es un insulto severo en un recién nacido término. Podemos ver la afectación del tálamo ventrolateral y de la corteza perirolándica, sutil aquí, y vemos cómo se ponen de manifiesto, o sea, cómo cae la señal de intensidad cuando se hace el mapa ADC, donde antes vemos que hay una hiperintensidad, vemos ahora que hay una caída de señal, lo mismo pasa con el córtex perirolándico. Bueno, aquí también tenemos dos imágenes de resonancia, corte axial en un recién nacido término, ante insulto severo, donde vemos hiperintensidad en T1 de los ganglios de la base y del tálamo ventrolateral, y vemos también hiperintensidad de la corteza perirolándica. En el recién nacido pretérmino ante un insulto severo, vamos a ver en la imagen de la izquierda, es un corte sagital de ecografía, donde vemos la ecogenicidad del tálamo. Vamos a ver también, aquí tenemos un T1, corte sagital, y un T2, corte coronal, donde podemos ver cómo los tálamos se observan hiperintensos, ¿sí? Aquí tenemos un paciente también recién nacido pretérmino ante un insulto severo, secuencia de difusión y mapa de ADC, vemos la hiperintensidad a nivel del tálamo ventrolateral, y su consecuente caída de señal con el mapa de ADC. Bien, como conclusiones vamos a remarcar tres puntos interesantes. Uno de ellos es decir que la ecografía es complementaria de la resonancia. Eh, Bien sabemos que estos pacientes muchas veces no pueden ir al resonador, muchas veces están eh, con mucha aparatología de sostén, y bueno, la ecografía bien puede orientar tiempo para hacer esta resonancia o la terapéutica, si hay hallazgos que son muy evidentes por ecografía. Como vimos en varias de las imágenes de resonancia, vemos que la difusión es la secuencia para hacer en el periodo agudo. Veíamos el ejemplo en el cual las secuencias T1 y T2 no nos brindaban información de lesión, y cuando se hizo la difusión vimos que esas lesiones se pusieron de manifiesto eh, rápidamente. Y también decir que el momento óptimo para realizar la resonancia magnética en estos pacientes que sufren encefalopatía hipoxigémica es entre el tercer y quinto día, es donde vamos a encontrar la mayoría de los hallazgos que nos permitan acercar al diagnóstico. Una de las cuestiones que no se mencionó en esta clase es la espectroscopía, debido a que llevaría todo un capítulo aparte, pero bueno, es también un estudio
por resonancia que mide diferentes metabolitos a nivel cerebral, que es utilizado en las primeras 24 horas para detectar este tipo de patología. Básicamente mide el aumento del lactato, ya que el cerebro comienza a trabajar en anaerobiosis y comienza a generar este metabolito. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.